Faltan 17 días, hacemos la cuenta, de 17 días para las elecciones en México. En ese país no hay segunda vuelta, tampoco hay candidatos a la vicepresidencia porque no existe vicepresidencia, y en los sondeos está de primero Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, que en la última encuesta de Reforma, una de las últimas encuestas de Reforma, tiene el 52% del respaldo ciudadano, en otros sondeos tiene alrededor del 49%, seguido, volviendo a Reforma, con 26 puntos por Ricardo Anaya, que es el candidato de Por México al Frente, que es una coalición de los partidos PAN, PRD y un Movimiento Ciudadano. Y más abajo aparece José Antonio Mide, el candidato del PRI, que es la colectividad política de Enrique Peña Nieto, el jefe del Estado saliente. Anoche tuvo lugar el tercer debate entre los candidatos presidenciales y el último, en Mérida, en la península de Yucatán. ¿Cómo se podría resumir esto? Trataron de atacar mucho, sobre todo a Anaya, a Peña Nieto. Y en un momento dado le dijo Anaya a Andrés Manuel López Obrador, y en un momento Anaya le dice a López Obrador, le dice que él tenía, López Obrador, un contrato con el que favoreció a un hombre llamado José María Riobó, un contrato supuestamente de obras por 170 millones de pesos mexicanos, que equivalen más o menos a 9 millones de dólares. Mostró unos documentos a Anaya y le dijo, ¿renunciarías a la candidatura si mostrara estos documentos? Y López Obrador no respondió, López Obrador se sonrió, y luego continuó el debate. En otro momento de la conversación, de la discusión, López Obrador llegó a decir, no te voy a meter a la cárcel ni a ti, cosa que llama un poco la atención de un candidato presidencial o de un presidente, porque a la cárcel no lo mete uno el presidente, sino que lo meten los jueces. Por otro lado, José Antonio Mid dijo, aquí el único indiciado es Ricardo, refiriéndose a Anaya, y es verdad que hay unas investigaciones contra Anaya, contra la familia de Anaya, porque supuestamente la familia de él vendió una nave industrial en Querétaro, y los compradores, parte del dinero con el que se fue comprada o adquirida esa nave venía de un lavado de dinero, y ahí hay una investigación. La pregunta es, ¿le hace mella esto del debate de anoche a López Obrador o las cosas van a quedar como están? Fue un debate muy interesante, Juan Carlos. Los temas eran cruciales para México y me parece que hubiéramos tenido este debate antes, porque los temas que se abordaron fueron educación, salud, crecimiento económico, todo metido en 2 horas que dejaron pues muy insatisfechos a todos, porque los detalles sobre las políticas fueron explicados muy brevemente. López Obrador está adelante en las preferencias. Ayer Reforma hizo una encuesta instantánea entre líderes que vieron el debate. Ahí Anaya ganó 57 puntos contra 20 de López Obrador. Y sin embargo, a pesar de esto, pudiera ser que es muy tarde para Anaya para remontar esta gran ventaja que, como tú bien mencionabas, de 26 puntos en las encuestas generales. Faltan 18 días y realmente una cosa que sorprendió, Juan Carlos, enfocándonos en el puntero, fue esta cuestión le preguntaban, bueno, ¿y qué va a hacer con la cuestión de salud? No es que vamos a ahorrar mucho y vamos a hacer más hospitales, vamos a hacer más cuestiones de salud porque vamos a ahorrar, porque vamos a combatir la corrupción. Después, ¿cómo vamos a crecer? No, es que como vamos a ahorrar muchísimo en cuestiones de corrupción, vamos a crecer muchísimo. Entonces, en algún momento el moderador le dijo, bueno, antes de que usted me diga que va a utilizar justamente el combate de la corrupción contra todo como el motor de crecimiento, pues sí nos quedamos con las dudas de exactamente qué más hay atrás del discurso de López Obrador de enojo contra la corrupción en México, de proponer como soluciones a los problemas. Esa es la gran interrogante. ¿Cuál es el programa económico, el programa de inversiones, el programa energético o de salud mismo de López Obrador? ¿Qué López Obrador nos va a tocar? ¿El ideólogo de izquierda o el pragmático que gobernó la Ciudad de México? Y es aquí donde las cuestiones de corrupción pues se le pegan más, porque en la Ciudad de México el señor López Obrador estuvo muy aliado de cierta parte de la iniciativa privada que lo sigue desde entonces, incluyendo el señor Riobó. Veremos exactamente qué pasa. Pepe López Zamora. Bueno, aquí la gran pregunta global era, ¿va a ser posible que este tercer debate cambie la dinámica de las elecciones a 17 días? Y me parece que la respuesta es no lo creo. Porque por una parte vimos nuevamente a López Obrador, como bien dice Pepe, atrincherado, básicamente monotemáticamente. Dijo una que otra cosa, dijo que va a cancelar la reforma educativa, no explicó las razones muy lógicas, salvo que dijo que era un pacto más que nada laboral. Mucha gente está de acuerdo, le hemos discutido en este programa, la importancia de que haya una reforma educativa en México es una cosa, es una realidad. Más que nada no es si necesita haber una reforma, es qué tipo de reforma.
se requiere para ese tema, y recurrió nuevamente a esta cantaleta, como dice Pepe, del tema de la corrupción. Entonces me parece que por el hecho de que no quiso arriesgarse, fue a administrar su ventaja a este debate, no necesariamente eso va a cambiar esta dinámica de las elecciones, porque si bien le dieron 2 o 3 golpes, y el del señor Riobó fue uno de ellos porque no acertó a responder, también el hecho de que había una familia, o sea, su nominado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvo implicado en el escándalo de Odebrecht, no me parece que lo noquearon, como que trae un teflón López Obrador y se las esquiva, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco veo que de parte de sus contendientes haya habido un golpe contundente que les permita decir, bueno, ya salimos. Creo que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya hicieron un buen trabajo. El problema fue que lo que inicialmente fue cargar sus baterías contra López Obrador, lo que estratégicamente suena como lo lógico, ¿no? Porque es el puntero, después empezaron a tirarse fuego cruzado. El señor Anaya volvió a sacar el tema de que está siendo víctima de un asedio por parte del presidente de México y que va a llevar a la cárcel, va a hacer que se aplique la justicia, propuso crear una comisión de justicia, mientras que López Obrador tomó una posición mucho más moderada, incluso como bien dices tú, muy inexplicablemente, como si el presidente de México fuera el propio aparato judicial, ¿no? Diciendo, bueno, ni a ti te voy a meter a la cárcel. Yo creo que esa prerrogativa no le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Le corresponde en todo caso al Poder Judicial. El señor Bronco, ¿no? Obviamente, Jaime Rodríguez, con sus ocurrencias, etcétera, algunas propuestas que pudieran haber sido interesantes, pero siento que la gente no le ha dado todavía un nivel de credibilidad. Así que yo creo que si bien López Obrador sale un poquito manchado, sobre todo por este discurso de la incorruptibilidad, el hecho de que no pudo o no quiso hacer una explicación fehaciente de cuál es la relación con este señor José María Riobó, si efectivamente se dieron esos contratos sin licitación abierta para otorgarle 170 millones de pesos en contratos, si efectivamente es una parte interesada por este nuevo proyecto de acabar con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, me parece que de alguna manera le hicieron mella. Si esto hace que remonten, la respuesta la tendremos en unos cuantos días. Por lo pronto la encuesta inmediata de Reforma, no científica, le da el triunfo a Anaya, pero vamos a ver qué pasa en los días siguientes. Pepe, cuando llegó al poder Enrique Peña Nieto puso en marcha una reforma del sistema educativo mexicano. Entre otras cosas, recuerdo que uno de los puntos nuevos de lo que implantó Peña Nieto tiene que ver con la manera para uno calificar a los profesores, a los maestros, y que estaban enfadados los profesores. Ahora López Obrador quiere echar eso para atrás. ¿Cuál es exactamente el problema? Porque hay un debate tremendo sobre qué haría López Obrador si gana con la reforma educativa. Sí, el argumento de López Obrador es que en realidad no fue una reforma educativa, sino una reforma administrativa, laboral, contra las prestaciones y algunos dirían privilegios de los maestros que se gozaban en México. Y la cuestión de evaluación ha sido pues realmente interpretada por López Obrador como una cuestión de humillar a los profesores porque se les expone a, pues según él, una injusticia realmente. Él dijo ayer en el debate que no se opone a que los maestros sean pues básicamente evaluados y cuenta con el apoyo de al menos la sección disidente del sindicato de maestros y también al menos con buena parte de los actuales maestros del sindicato de la CENTE, así se le conoce al sindicato de maestros en México. Y pues lo que sí lo que nos deja esto, a pesar de una oposición tremenda de al menos buena parte de la clase media, clase empresarial, a que se echa atrás una reforma educativa, es pues que realmente no se puede hacer una reforma educativa sin incluir los puntos de vista de los maestros. Me parece que quizá ahí en la negociación original del presidente Peña Nieto fue una falta de oficio político, porque justamente esto, lo que está ocurriendo en estos momentos, 5 años después, es básicamente una respuesta a no haber negociado bien. Ahora, las cuestiones que se veían originalmente en el Sindicato de Maestros de México era pues realmente escandalosos. Se habla de que las plazas de maestro se heredaban entre los propios familiares, que se vendían. Hay muchos maestros en México que no están comisionados a estar frente a un salón de clases, sino que están haciendo tareas administrativas o de activismo político. Sí hay muchas cuestiones que se tenían que regular. Realmente es una pena si se echa para atrás una reforma educativa que es, pues al menos en algunas partes, sumamente relevante, pero López Obrador dijo ayer claramente, estoy en contra de ella. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, y ha dicho que también revertiría la reforma energética, ¿verdad? Así que de las pocas cosas buenas que le han pasado a México en los últimos años, estas reformas, parece que López Obrador le echaría atrás las más importantes. Y estoy de acuerdo con Pepe en el sentido de
de cuál López Obrador será el que asuma el poder el 1 de diciembre. Según el humor del príncipe y el capricho de la hora, como decía Octavio Paz, ¿verdad? Puede ser un día parece que es un Lula y el otro día parece que es un Chávez. Así que hay una gran incógnita. Pero ese discurso facilista de López Obrador, ahora que estuve en México, me contaron que hace poco le preguntaron a él, ¿verdad? ¿Cómo piensa usted financiar todas sus promesas? Porque ha prometido subsidios, ha prometido becas y demás, sin aumentar impuestos. Y él dijo, bueno, hay un estudio del Banco Mundial que dice que la corrupción le cuesta a México más de $1 billón, que sería como un 9% del PIB. Entonces, cuando yo llegue al poder, vamos entonces a tener a disposición ese $1 billón para gastarlo. O sea, esa es la mentalidad que tiene López Obrador. Luego trascendió que ni siquiera hay un estudio del Banco Mundial que dice eso, ¿verdad? Sí. Así que bueno, está a la mano de Dios México con López Obrador. Las cartas parecen estar echadas. Ayer otra cosa que me llamó la atención de este debate, la cobertura, es que esta suspicacia del primor, como se le está diciendo, ¿verdad? Este supuesto pacto tras bambalinas. Del PRI y Morena, eso quiere decir. Que habría entre el PRI y Morena. Sí. Porque llama muchísimo la atención que López Obrador, a pesar de todo su discurso anticorrupción, no ataca a Peña Nieto. No lo menciona, no dice nada sobre la corrupción de este gobierno del PRI. Y sí llama mucho la atención que este gobierno del PRI ha utilizado todo su poder y todo para atacar a Anaya, no atacar al candidato de Morena. Entonces, hay esta suspicacia, esta teoría conspiratoria, o no tan conspiratoria, de que hay un pacto tras bambalinas de impunidad a Peña Nieto y su círculo, a cambio de que el actual gobierno mexicano, resignado que el PRI de por sí no tiene chances en esta elección, coadyuve entonces la candidatura de López Obrador. Hay una teoría en la ciencia política, en la comunicación política electoral, que dice que en el fondo los debates en cuanto a decisión de voto no sirven para nada, sirven para otras muchas cosas, pero que generalmente cuando los espectadores o los ciudadanos van a ver un debate ya tienen el voto decidido y que cambiar de voto es muy difícil. Tiene que pasar algo extremadamente grave en un debate, alguien tiene que cometer un gravísimo error para que una persona que ya tiene su voto decidido a 18 días de las elecciones decida votar a otro candidato, que además en este caso ni siquiera están cerca ideológicamente. Entonces existe toda esta teoría, pero después también es verdad que hay mucha gente que tiene otras teorías, que los debates sí que sirven mucho, por ejemplo, para el voto indeciso, cuando estamos muy cerca de las elecciones, porque ese es el periodo crucial al que mucha gente espera para decidir su voto en el último momento, sobre todo cuando hay tantos candidatos que generan rechazo. Cuando estamos en estos escenarios electorales, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, que ninguno de los dos candidatos acaba de convencer a mucha gente y que parece que hay que votar por descarte. Claro. Entonces los debates electorales sí que sirven mucho. Yo creo que este sería el escenario de México ayer. También quiero añadir que me encantó el formato y que bien por los debates como se están generando en México, pero en concreto de los que más me gustó fue el de ayer, porque este formato de mesa redonda, casi de sobremesa, con los moderadores sentados en lo que parecía una mesa redonda junto a los candidatos intercambiando, y creo que esa parte del formato, añadida a las muchísimas preguntas que pudieron enviar los ciudadanos a través de las redes sociales, que también me parece maravilloso, y no se hacen todos los debates electorales porque es muy difícil incorporar la voz de los ciudadanos para seguir manejando el ritmo, pero creo que eso es lo que provocó que se pudiera entrar más en profundidad esta vez en los temas y en los contenidos que en otros formatos de debate. Creo que México está arriesgando mucho en estas elecciones para los formatos de debate y cómo poner en escena debates que de verdad funcionan, que lo están haciendo muy bien, especialmente en el de ayer. Ahora bien, otra cosa que me llama mucho la atención, si bien se habla mucho del populismo de López Obrador, es que todos los otros candidatos incurren en populismo de baja intensidad, ¿verdad? Yo estaba en Ciudad de México, veo que los grandes letreros que habían en la ciudad era todo de que salario para las amas de casa. Ahora Anaya está prometiendo regalar tabletas para los estudiantes de secundaria. Todo es cuestiones gratis, semillas gratis para los agricultores. Todo es un populismo de baja intensidad. No hay grandes discusiones sobre reformas, sobre cómo generar empleo a partir del esfuerzo, del sacrificio. Pero es por arrastre, ¿no? Todo es facilismo. Es por arrastre, ¿no? O sea, es que después de López Obrador eso genera el efecto arrastre de, bueno, si esto funciona, pues los demás empezamos a el discurso más bien corresponde a Jaime Rodríguez, al Bronco, pero yo sí creo que
No sé, a lo mejor la persona que escribió el primer libro de teoría política no vio el debate entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Porque quienes lo vieron por la televisión coincidieron en que Richard Nixon perdió. Y quienes lo vieron por la radio dijeron que Richard Nixon ganó. Sí, pero luego miras si eso se trasladó en voto. Exactamente. Y hay un debate. Hay gente que cree que pero sí, fue el primer pero hay gente debate que de cree la que no. historia. Lo que pasa es que Nixon aparecía con un traje claro, para empezar, y además no estaba bien afeitado. Tenía una sombra y salía sudoroso. Kennedy llegó bronceado perfectamente. A eso iba precisamente. Me da la impresión que si ves la comunicación no verbal de este tercer debate, ¿no? Donde obviamente no hubo gran profundidad en los planteamientos, hubo grandes propuestas, pero no profundidad de cómo llegar a implementar las propuestas. Creo que en ese sentido López Obrador perdió, porque visualmente sí se le veía trincherado, sí se le veía a la defensiva y nunca supo articular respuestas muy claras y contundentes a lo que eran ataques de sus dos contendientes, que se preveían probablemente y que entonces debió estar un poco mejor preparado.